y los que estamos en Mexicali, pues nos estamos cociendo desde ayer al vapor, porque ha estado nublado y ha estado húmedo. Entonces probablemente quedemos como taquitos al vapor. Estamos ahorita a 42 grados. Hoy subió a 46, es decir, que ya se imaginarán. Y con humedad, pues eso se aumenta. Pero estamos muy contentos, disfrutando ahorita de esta oportunidad de poder estar en esta sala virtual conectándonos con cada uno de ustedes. Qué bueno que están desde sus casas y que no tuvimos que salir y tenemos esta ventaja, ¿no?, de poder estar tomando estas clases y ya nos quedan unas 2 clases más, algo así, y vamos a tener vacaciones, así que vamos a echarle ganas. Ok, pues vamos a continuar con esta lección 6. Estamos viendo varias cosas bien importantes, como que ha sido algo que en esta lección veo cómo estuvimos viendo al principio las restauraciones de los ministerios, el funcionamiento de los ministerios apostólicos con los diferentes otros ministerios que da el Hijo, como el profeta, cómo trabajan con el profeta, cómo necesitan coordinarse, trabajar con el maestro, con el pastor, y todo eso estamos viendo, ¿no? Cómo Dios va restaurando. Pero ahorita vamos a ver algo muy, muy interesante que creo que nos va también a ampliar mucho el panorama, porque ha sido tan importante, ¿no?, en la restauración de los ministerios y que la iglesia comprenda los tiempos que se está viviendo, las funciones y el llamado de cada una de las personas, ¿ok? Entonces aquí vemos en este punto 7, habla sobre el apóstol conquistando montes, y es algo que nos vamos a meter un poquito más profundo de lo que viene en la clase para que podamos tener un panorama mayor, porque estos tiempos que estamos viviendo nos vamos a dar cuenta que si con anticipación, que si hubiese avanzado en prepararse, en equiparse, si los creyentes hubiesen avanzado de ovejas a hijos, crecido y madurado, y se hubiese recibido, ¿verdad?, con lo que son los ministerios y el discipulado, el equipamiento, la formación, el entrenamiento, no estaríamos viviendo las circunstancias que se están viviendo, o la iglesia estaría mejor equipada, ¿no?, para los tiempos. Si Dios, la restauración nos está llevando hasta estos tiempos finales que se están mirando, ¿verdad? Y la iglesia necesita crecer porque es el cuerpo de Cristo. Y vamos ahorita a ver un poco, casi nos va a llevar a Apocalipsis, ¿no?, los tiempos. Es de que pongamos mucha atención porque generalmente no se comparten muchos estos temas. ¿Por qué? Porque se necesita crecimiento, se necesita que la gente vaya creciendo. O sea, son temas que se comparten, ¿verdad?, en un momento cuando el alumno o la gente va avanzando, va digiriendo lo que Dios ha estado hablando. Es como el kinder le vas a enseñar, casi es puro dibujo, puros juegos, aprendes a través de dinámicas, juegos, dibujos. La primaria se empiezan a poner bases, fundamentos de lo que va a ser los demás estudios y matemáticas y otras cosas, ¿no? Y luego se va avanzando hasta que se llega a lo que sería una carrera, donde ya se habla más específico sobre los temas de acuerdo a la carrera, si es ingeniería, si es arquitectura, si es medicina. Bueno, ya se enfoca al alumno y se equipa, ¿no?, para que pueda ejercer su función, para que pueda, ¿verdad?, trabajar en el área donde está siendo equipado. Bueno, todos tienen, el maestro enseña, el pastor pastorea, el profeta profetiza, trae visión, trae dirección, el evangelista va y alcanza almas. Y vamos a ver ahorita el apóstol, pero también cómo la iglesia necesita. Vimos la semana pasada cómo estar bajo la unción apostólica te amplía el panorama. ¿Por qué? Porque es una gracia de enviado, que ya no nomás ves lo personal, las necesidades, empiezas a ver de una manera más amplia, ¿no? Y que Dios no solamente quiere traer avivamiento, quiere traer una transformación, quiere traer y establecer su reino aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, ahora nos lleva a los montes. ¿Qué son estos montes? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de 7 montes de influencia, ¿sí?
Entonces, si vemos, ¿verdad?, en Deuteronomio 7, el pueblo de Israel iba a ir a entrar a conquistar una tierra que estaba habitada por 7 naciones mucho más grandes, mayores que ellos, ¿no? Más fuertes, ya estaban establecidos, ¿verdad? Y era el Geseo, los jebuseos, todas esas naciones que terminan con los eos, dicen todos los feos, ¿no? Entonces, dentro de estas naciones se menciona una que sería los jerjeseos, ¿sí? Los jerjeseos, esta nación, su nombre significa que viven en suelo arcilloso. Y esta nación, dice, representan la motivación proveniente de deseos y ambiciones de la carne, ¿sí? De la carne, carnales, donde rige la corrupción, donde falta la integridad, ¿verdad? No hay integridad y no hay moralidad, ¿sí? Entonces, el nombre representaba, ¿verdad?, esa característica, cada una de, si ya nos metemos profundo a ver cada una de estas naciones que son conquistadas, ¿verdad?, van a representar uno de los 7 montes, gente que ha estudiado la palabra, ¿verdad?, está trayendo esta enseñanza de los montes, cómo las empiezan a vincular con cada uno de los 7 montes. Entonces aquí dice que el apóstol, ¿verdad?, la unción apostólica lleva a la conquista de montes, por eso vamos a estudiar este tema. Entonces los jerjeseos eran esta nación que tenía también que ser conquistada, donde representaba las motivaciones que provienen de los deseos y de las ambiciones carnales, de las ambiciones egoístas, el yo, ¿sí? Y entonces impulsan, ¿verdad?, la corrupción, la falta de integridad y moralidad. Dice, regularmente el monte de gobierno y poder están tomados por personas sin escrúpulos que buscan lograr sus ambiciones personales sin pensar en la justicia divina. Bueno, creo que en estos últimos meses o años nos hemos dado cuenta, porque sale por todos lados en las noticias, tenemos con muchísima información, está saliendo a la luz mucha corrupción que ha habido en este monte. Este de los jerjeseos entonces representan monte de gobierno, vamos a hablar, ¿sí? Entonces aquí pues nos habla el monte más importante de los 7, y vamos a ver un poco de los otros 7 montes. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado algo de esto, vamos a reafirmar, y los que no han escuchado, bueno, pues lo vamos a poner esta enseñanza, ¿verdad?, que es importante, para que veamos que la iglesia no solamente es un lugar donde nos reunimos para alabar y para ser bendecidos y para estudiar la palabra o tener convivios, sino es un lugar para ser enseñados, entrenados según los principios de Dios, según la voluntad de Dios, para ser equipados, para ser formados. No solamente Dios nos ve como ovejas, ¿sí? Ya soy el buen pastor y el Dios como buen pastor de su vida, pero nos ve como hijos. Dios busca hijos, ¿sí? Y si no vemos más allá lo que Dios ve, hacia donde Dios ve, nos quiere llevar, pues nos veremos siempre como ovejas y pues nomás bendíganme y yo no puedo, no sé, y no quiero. Entonces, no, Dios nos está preparando, esta universidad nos está preparando y nos está abriendo el panorama, y te lo digo porque a lo largo de estos años, cuando Dios nos empezó a mover hacia conocer lo católico, lo profético, no fue una enseñanza, fueron muchas redes, muchas personas que han caminado por muchos años, que fueron pastores, que fueron avanzando, personas que Dios les ha dado gracia, influencia en naciones, ¿verdad?, que empezó Dios a hablar a nuestro corazón y a mostrar la necesidad de que la iglesia se alineara y tuviera estos 5 ministerios funcionando. No es posible nada más ver la iglesia con la mentalidad que se ha tenido de un pastor, ¿verdad?, maestros y ovejas. Entonces, que todos quieren avivamiento, todos necesitan ser bendecidos, claro que sí, pero podemos tener mucho avivamiento internamente,
podemos ser muy bendecidos internamente, pero estamos viendo que en estos tiempos ha habido muchos avivamientos en diferentes partes del mundo, donde miles han ido, hasta millones de personas han ido a esos lugares de avivamiento, y aún así las ciudades siguen siendo avanzadas en violencia, traspasadas por la corrupción. Entonces todo es adentro, o sea, bendíceme a mí, y lo demás, pues, no importa. En estos últimos años, donde ha habido crecimiento de iglesias, mega iglesias, donde ha habido congresos, donde ha habido eventos y entretenimientos, y hasta cruceros de iglesias, y todo lo que quieras, ¿verdad? Esta es la iglesia que más recursos ha tenido en cuanto a poder avanzar los medios de comunicación, pero estos son los años donde la iglesia más carismática, más tratando de agradar a la gente, pero que menos ha impactado en la sociedad, se podría decir, porque es en estos años donde ha avanzado más la maldad, ha avanzado las ideologías, han avanzado el aborto, ha avanzado un sinfín de cosas que vamos a estar viendo. Entonces, algo falta si Dios nos dijo que somos luz del mundo y sal de la tierra. Si Dios nos dijo, ¿verdad? Toda autoridad, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, y esa autoridad se le entrega a la iglesia. Entonces, como que Dios ve una cosa, tiene toda autoridad, tiene su reino, y vemos en Apocalipsis que el reino de Dios va a prevalecer, pero estamos en medio ahorita y las cosas parece que van de mal en peor. ¿Qué ha faltado a la iglesia? ¿Qué ha faltado? Y mucho yo creo que es esa falta de comprensión o de aprender en estos temas, poder ver más allá y ser equipados, formados, porque es lo que necesitamos crecer y tener una visión de reino. Entonces ahorita vamos a meternos en un área que a lo mejor algunos no pensaron que era necesaria. Pues yo, pues, si yo soy ama de casa, yo soy abuela, yo soy ama de casa, soy esposa, ¿qué tengo que ver con estos temas? Pues ¿a mí qué? Yo no estoy en gobierno, yo no soy maestra de educación pública, yo no soy nada de eso. Soy una persona común y corriente, ¿verdad? Pero que ama a Dios y que a través de su palabra he ido descubriendo y he ido viendo, ¿verdad? Las cosas en una perspectiva donde dices, Dios necesita la iglesia. Una iglesia madura, una iglesia de estatura, una iglesia de hijos e hijas que sean árboles de justicia, ¿sí? Porque las cosas están, a veces hasta dentro de la misma iglesia no están bien, entonces como queremos cambiar afuera, ¿ok? Entonces el monte de gobierno es quizás el más importante de los 7 montes. Dice, desde aquí es este monte donde se establecen leyes, decretos, basados en los valores y los principios de los más altos ideales. Eso es lo que se supone que debe de ser. ¿Sí? Entonces, ese es el monte donde se rige, donde se gobierna, donde los recursos se imparten, ¿verdad? Y el reino de Dios es justicia. Debe haber justicia y leyes justas. Dios le dio al pueblo de Israel leyes justas, que dice la palabra, dice, ¿qué pueblo, qué nación? Van a decir las naciones alrededor, dirán, ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos como la nación de Israel? ¿Qué pueblo tiene leyes tan justas y tan sabias como esta nación? Entonces, Dios es rey, Dios sabe de leyes, Dios es juez, Dios establece una nación, la saca de esclavitud y ahora va a establecer una nación que lo represente, que sea justa, que sea recta, que sea digna, que sea fuerte, que sea próspera y que le muestre a todas las demás naciones que gobernando de acuerdo a los principios de Dios se prospera. Yo le decía, si escuchas mi voz, oyes mis mandamientos, obedeces mis leyes, preceptos, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Yo voy a protegerte, yo voy a guardarte, tus enemigos no te van a poder enfrentar, pero necesitas oír y poner atención a mis leyes. Déjame a mí
reinar sobre ti, déjame a mí gobernar, déjame ser tu Dios y yo me voy a encargar de que tú seas prosperado y que demuestres a las naciones lo que es mi reino en la tierra. Ese es el deseo de Dios. Entonces, en ese monte de gobierno, cuando se toma a Dios en consideración, se obedece. Ahorita las cámaras, los legisladores están cambien las leyes y aumentan y le quitan y le ponen y le hacen. Si no pueden obedecer 10 mandamientos, no obedecen y ahorita quieren cambiar todo, remendar todo. No, si no hay justicia interna, si no hay temor de Dios, no se puede, así las cambien, ¿verdad? Entonces, pero ese es ese monte donde deben de establecerse leyes, decretos basados en valores. Si tan solo hubiera hombres, como fue en Estados Unidos, ¿sí? Tomaron la ley de Dios, tomaron los mandamientos y sobre eso empezaron a trabajar para formar una constitución. Y yo he visto constituciones, los preámbulos de las constituciones de cuando en cada estado de la Unión Americana, todas las constituciones fueron hechas a nombre del Dios Todopoderoso. Fueron firmadas y fueron tomando la Biblia como base. Entonces, vemos un Estados Unidos que empezó a crecer, a prosperar y pone en sumo economía, en Dios confiamos, pone en sus leyes, en los 10 mandamientos, en los congresos, en los sistemas de justicia. Dios era el centro. ¿Por qué? Porque vino fundado por creyentes que venían huyendo de Europa, entonces querían una nación de libertad, ¿sí? Que tuviera leyes justas, que tuviera valores y principios de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces por eso Estados Unidos se hizo una nación muy fuerte, muy poderosa. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, ¿ok? Entonces, ahora que buscas Lucifer, que busca este demonio, ¿verdad? Bueno, él trata de controlar todos estos montes, ¿sí? Y pues claro que se va a tratar de enfocar en este monte de gobierno. ¿Por qué? Porque ahí él puede cambiar las reglas del juego, puede controlar la sociedad y cambiando las leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo y nos afecta. Eres creyente, te afecta. No eres creyente, te afecta. Eres joven, te va a afectar. Estás casado, lo que tú seas nos van a afectar, porque las leyes que se emanen, ¿verdad?, de los gobiernos van a bajar a toda la sociedad y queramos o no, nos van a afectar. Entonces el Lucifer gobierna mediante principios que están alejados de los principios del reino, ¿sí? Entonces, voy a tomar, tengo mis estudios sobre esto, voy a tomar la base de lo que tengo escrito, porque creo que también así como la vez pasada, es muy importante que veamos esto un poquito, porque aquí van a faltar información que creo que, ya que estamos entrando en este tema, creo que es importante que lo veamos, ¿no? Y viene parte de esto y viene lo demás. Vamos a tomar. Entonces, fíjense, el monte de gobierno, ¿no? Es donde la maldad es restringida o apoyada. Ahorita veíamos que parecía que el gobierno, ¿verdad?, estaba más colindado a veces con el narco, quienes ponen gobierno, quienes a veces ponían dinero para las campañas políticas o les interesa tener gente en gobierno, pues a veces a las economías, a las empresas, todo eso, si pueden posicionar gente en el sistema judicial, si pueden posicionar gente en los gobiernos, ¿verdad? Bueno, ahí ya teniendo una persona que les dé favor, pues ahí se puede crear leyes para beneficiar, para apoyar, para avanzar la justicia o la maldad. Ahí es donde el gobierno se restringe, se apoya la maldad, porque es donde se establecen las leyes. Y hemos visto que en los últimos años las leyes se acomodan. O sea, eso muy ahorita lo que tú puedes meterte en las noticias o leyes acomodadas, leyes a modo, ¿sí? Leyes maquilladas para permitir, ¿verdad? Ahorita acaba de pasar en nuestro estado, lo mismo, ¿no? Se cambió una ley,
nada más así a dedazo, ¿verdad? A la noche, donde nadie se acuerda, donde dice, bueno, el gobierno, pues ahora de 2 a 5 años. O sea, ahí sí es el monte de gobierno, ¿sí? Y eso, pues, abre puertas a la corrupción, porque ya vimos, ¿no? Si la persona que está en eminencia, la persona que está en gobierno o en un puesto de autoridad, lo único que busca son sus intereses personales, sus ambiciones, y no tiene integridad, no tiene temor de Dios, no tiene valores. O sea, ve a su futuro. Hemos visto en los últimos años, y yo tengo por muchos años votando, o nunca me había interesado gobierno, nunca me interesó meterme en estas áreas, pero, o sea, no puedo uno tener los ojos cerrados y decir, las cosas están bien, o las cosas se han hecho bien. No, ha habido muchos intereses personales o intereses extranjeros que vinieron a manipular, a manejar los gobiernos, y eso sí, entonces ha habido, ¿verdad?, un hartazgo social, que a lo mejor por ese hartazgo ya dice, pues cualquier cosa que se cambie, pero necesitamos ser sabios, necesitamos, Señor, en este tiempo nos está tocando vivir, y necesitamos, hay una palabra profética es para México, de cambios, donde Dios iba a erradicar la corrupción, donde muchas cosas que viene esa palabra, sabemos, ¿verdad?, que Dios las quiere hacer, pero necesita hombres justos, hombres y mujeres justas, ¿no? Entonces, por eso ahorita como creyentes, por lo menos necesitamos orar, necesitamos estar informados y pedirle, Señor, sabiduría de cómo orar, cómo prevenir. Y te voy a decir, cuando la iglesia se activa, cosas suceden, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, nuestra nación pues está dirigido por secretarías, pero las más importantes, que más influencia tienen, es la de gobernación, la de salud, ¿verdad? En esa salud pues están impulsando ahorita en México y en las naciones. Esta es una agenda global, ¿verdad? Están impulsando una agenda de salud reproductiva. Y entonces esa salud reproductiva, pues lo que involucra es el aborto. Y estamos de acuerdo que en estos últimos meses, ¿no?, con una insistencia se ha tratado de cambiar las leyes y se está peleando para que toda esta ideología de equidad y género se avance, ¿no?, y que se permita el aborto y que se permita ahora el cambio de sexo, que a los niños de edad pequeña, ¿no?, puedan ya cambiarse de sexo. Fíjense, o sea, todo esto ha ido avanzando, que cuando tú vemos este estudio, cuando yo vi esto, no te imaginas lo que ahorita estás viviendo. O sea, si nosotros vivimos un México diferente, un México que antes, y veíamos que decía, de hecho, México es bien hecho, o México eso, y luego vimos un México que fue avanzando en mucha tecnología y todo eso, pero en una inmoralidad y una corrupción tremenda. Entonces, aquí a través del sistema de salud, a los niños ya se les está dando cartillas, ¿verdad?, de salud, pero pues donde le están promoviendo, ¿verdad?, no la abstinencia, sino le están dando condones a los jóvenes, le están dando píldoras para que se embarazan. Pues bueno, todo esto está viniendo al sistema de salud. ¿Sabes por qué? Porque genera mucho dinero. Todo es economía. Realmente lo que está moviendo los gobiernos, en las naciones, es quien tiene el dinero, las empresas, se ha ido globalizando, entonces las empresas se han ido fortaleciendo, ¿no? Entonces el dinero, a ellos les importa crear dinero. ¿Te das cuenta cuántas farmacias han abierto en estos 2 últimos años en todas las ciudades? Y además día y noche, y farmacias y farmacias y farmacias. Les interesa todo este tipo de leyes, o sea, que el gobierno apruebe estas leyes, que por ejemplo lo homosexual, el cambio de sexo, les conviene muchísimo, porque de esa manera la persona van a estar hormonas toda la vida, van a estar cambios, operaciones, medicamentos, terapias. ¿Y qué genera? Dinero. No les interesa la gente, les interesa
el dinero. Entonces, a través del sistema de salud, fácilmente también se puede controlar a la sociedad. Y eso lo vimos hace unos años cuando la fiebre porcina en México, la fiebre, las epidemias HN1, que dijeron nadie salga de sus casas, no se junten con nadie y te pueden controlar. Ellos pueden crear, el sistema de los laboratorios pueden crear medicamentos avanzados y luego crean la enfermedad para que necesite estos medicamentos. Por eso todas esas fiebres que están saliendo, pues muchas veces son desarrolladas en laboratorios. Esto es parte de lo que está haciendo el sistema de salud. Bueno, otro sistema en México y en las naciones muy importante es el de educación. Aquí, ¿verdad? Es donde se elabora todo el material educativo. Y ahorita vimos una gran lucha en México con respecto a la reforma educativa que vino y la mal llamada, y es un pleito que si era una reforma, que si no era. Bueno, ¿por qué quieres controlar el sistema educativo? ¿Por qué es tan importante ahí? Porque ahí es donde se define el rumbo de las siguientes generaciones. Ahorita si nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí es donde los maestros pueden influenciar no solamente con lo de enseñanza, sino con los valores que ellos tengan, con las creencias. Quien controle, la gente que controle este monte, ¿verdad? Va a controlar las mentes de los niños, los valores de los niños. Las siguientes generaciones están siendo moldeadas ahorita. ¿Y sabes lo que están trayendo todos los libros ahorita de educación pública? ¿Sí? Toda la agenda de equidad y género. Todo. Ya los niños desde kinder, desde primaria, se les va a enseñar de la masturbación. Ahorita en México ya está sucediendo. Se están abriendo, porque están de vacaciones, pero ya sucedió, donde llegan homosexuales vestidos de mujeres como reinas, trajes grotescos, pinturas de como payasos, ¿verdad? A leerles cuentos a los niños, a hacerles freak shows, ¿no? Más o menos, para que a los niños, estoy hablando de kinder, de primaria, ¿verdad? A leerles un cuento con sus valores. Esto está permeando en Estados Unidos en los últimos meses, sobre todo este mes pasado de julio, fue un arrasar con todas estas cosas, ¿no? Entonces el sistema educativo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde las mentes de los niños, la inocencia es quitada, ¿sí? Y ahí pues se va a educar para que sea bendición o maldición. Entonces, ahí dices, este monte es donde la verdad o la mentira acerca de Dios es enseñada. Vemos muchos creyentes jovencitos que van a la iglesia y muy bien, iban muy bien su relación con Dios. En cuanto entran a la secundaria, entran a la universidad, hay totalmente, pocos se mantienen inmediatamente en el sistema educativo, en que eres laico, no puedes mencionar a Dios ni nada, se burlan de Dios. Ahorita, si una persona soy creyente, va a ser atacada. Entonces, ahí es donde la verdad de Dios o la mentira se transmite y las mentes son moldeadas, ¿sí? ¿Y cuántos días? 5, 6 días a la semana. ¿Cuántas horas? ¿Sí? Fíjate cuánta influencia tiene este monte. Y ahora que se está ampliando, porque ahora todos tienen que trabajar y todos están ocupados, entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo te los educo, yo te los entretengo para que tú trabajes y me generes recursos. Entonces, en mi sistema, yo te voy a proveer, les voy a dar comida, les voy a dar unas clases. Entonces, los niños ya van, hasta hay niños. Me tocó ver un legislador, él le tocó ver la primera generación de jóvenes de guardería. Jóvenes que de chiquitos los papás guardería, crecieron hasta primaria, secundaria, y ahora son las guarderías extendidas, que toda su vida sí se la han pasado en escuelas de largo tiempo. Entonces entran muy temprano porque los papás entran a las 8, 7:30, 8, entonces tienen que llevarlos muy temprano. Llegan en la tarde, ya en la tarde-noche, 6, 7 de la tarde,
hacer tareas o comer, cenar, bañate y duérmete al siguiente 2 días. Así están muchos niños en esta generación. Entonces, Satanás, claro que va a tratar de dominar este monte. Y ahorita está una lucha. Ahora la iglesia está despertando hasta ahorita. En algunos países han hecho fuerza, como en Perú, donde se detuvo que la ideología de equidad de género entrara a las escuelas. La sociedad habló, los padres se opusieron y no quedó más remedio que echar para atrás esto, que son unos cuantos quienes están impulsando, que son gobiernos que están, ¿verdad?, aliados, pero se echó para atrás. Y si la iglesia en México no despierta, sigue Dios llamando así del trompetazo. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias o los efectos de todos estos daños que están metiendo las mentes de los niños, los vamos a sufrir los padres y ellos también. Entonces, Satanás va a seguir tratando de dominar, ¿sí?, a cada uno de estos montes, va a través del engaño, de la manipulación, ¿sí? Algo que ha abierto mucho la puerta. Todos estos son derechos humanos. Y derechos humanos fue la clave, ¿no?, para ellos, la estrategia para abrirse paso a la manipulación de gobiernos y de todas estas áreas. ¿Okay? Entonces, mientras el gobierno de Dios se establece a través del servicio y de la humildad, Dios nos ha estado hablando estas semanas de humildad, ¿no?, de obediencia y humildad. Bueno, el gobierno de las tinieblas se establece mediante el control y la manipulación. Entonces, su control produce acciones que van contra el pueblo de Dios, leyes como el aborto, la eutanasia, y que establecen a las minorías por encima de las mayorías. Esto ya está pasando, amados. Ahorita se lo voy a presentar que esto es realidad. Lleva años el Señor queriendo levantar a la iglesia. Acciones que oprimen a la sociedad, como la violencia, la división. Divide grupos, nada más. Quieres controlar una nación, divide los grupos sociales, ¿sí? El adulterio divide familias, destruye la familia, y entonces yo voy a hacerme cargo de ellos y los voy a educar de acuerdo a los principios o la conveniencia de estas mentes. Acciones que promueven el ocultismo y la búsqueda del poder por medio del satanismo. Leyes y decretos que determinan que los impíos gobiernen. Es tremendo, de veras. Literalmente es una lucha de las tinieblas contra la luz, es una lucha del mal contra el bien, es una lucha entre la verdad y la mentira. Y nosotros estamos en medio, estamos en esta tierra y así está la situación. Pero Dios quiere que la iglesia manifieste su poder, su autoridad, su luz, su justicia, su verdad. Y siempre la luz va a prevalecer contra las tinieblas. Dice, Dios le ha dado a sus profetas y apóstoles la gracia para poder desmantelar y derrotar los principados y potestades en los lugares celestiales, para posicionar gente justa en los lugares de gobierno. Se tiene que pelear espiritualmente. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra, dice la palabra, no es contra sangre ni carne. Pero necesitamos apóstoles, necesitamos profetas que busquen, que tengan la instrucción, la dirección, la estrategia de Dios, ¿sí? La gracia, el poder, la autoridad, la estatura, ¿sí? Para poder enfrentar estos principados que estamos viendo. No los puede enfrentar, ¿sí?, la unción pastoral o la unción como imagínate, en un ejército. Si yo no estoy en el ejército, yo no tengo autoridad. Si estoy en el ejército, de acuerdo al rango, si soy soldado raso, tengo autoridad hasta donde me permitan, al área que me permitan. Pero una persona que es capitán, coronel, comandante, ok, va creciendo en estatura, autoridad, en rango. Entonces igual, ¿sí? Por los tiempos que estamos viendo, mucha gente dice, es que los apóstoles y profetas no existen ya. Los apóstoles y los profetas fueron del Antiguo Testamento y los apóstoles se murieron con los 12 apóstoles y se acabó. Pero si vamos a Apocalipsis, Dios sigue hablando de apóstoles y profetas.
Y ya vimos en las semanas pasadas cómo la restauración que Dios ha traído a la iglesia, vino restauración de verdades, pero restauraciones de ministerios y restauraciones de gracias y restauraciones de dones, vinieron de acuerdo a la restauración de los ministerios también. Primero fue restaurado el evangelista, y luego vino el maestro, el pastor, fueron restaurados en los últimos años, desde los años 80, 90, empezó Dios a restaurar los profetas. Dios sabe que ahí vamos a entrar al 2020, 2019, 2020, 21, 22, 23. Necesitamos profetas, necesitamos apóstoles y que las iglesias operen bajo la gracia apostólica y profética para poder enfrentar todo esto. Porque no lo vamos a enfrentar con un concierto, no lo vamos a poder vencer, ¿verdad? Con un convivio o con yo no sé qué tantas cosas podemos hacer. Necesitamos estrategias. Ahorita vemos Dios levantando gente para entrar al monte de gobierno, peleando batallas y que han tenido que aprender ahora ya en medio de la lucha, porque no hubo preparación anterior, pero algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Entonces necesitamos, ¿no? Para poder servir, ¿verdad?, a los intereses del reino. Sí, necesitamos a los apóstoles y profetas y aprender como iglesia a fluir en esa unción, aprender a tomar nuestra posición en Cristo, conocer la obra de Cristo, operar como cuerpo de Cristo, ser hombres y mujeres justos, ser hombres que amamos la rectitud, la verdad, que servimos, no para nuestros intereses, sino para los intereses del reino, para que Dios se pueda establecer, ¿verdad? Y traiga bendición a nuestra nación y no maldición. Sabemos que las naciones también van a ser juzgadas. Las naciones están tomando decisiones y en base a eso van a ser juzgadas. Naciones ovejas, naciones cabritos, también Jesús habló de eso, ¿no? Creo que esto es importante y va con el tema y con lo que estamos viendo en estos tiempos. Creo que está mucho más claro, ¿no? Si no se percibía. Dice, parte de la función apostólica es discipular, entrenar, activar y enviar gente, ¿sí? Enviar a gente llamada a posiciones de gobierno o activar en otras áreas. Por eso tenemos esta universidad. No nada más es discipular, hay que entrenar, hay que activar, ¿sí? Hay que ayudar a desarrollar y que la gente encuentre, ¿verdad?, en qué área es su llamado. No todos es para la iglesia, para servir internamente. Me gusta la gente que está llamada a los negocios, la gente que está llamada al gobierno, la gente que está llamada a la educación, la gente que fue preparada para un momento, pero ahora está siendo preparada espiritualmente para poder operar en esos lugares. ¿Para qué? Para que sean los justos los que gobiernen, sean los justos los que traigan, ¿verdad?, las estrategias que traigan bendición a la tierra. Aquí Proverbios 29:2 dice, porque cuando los justos dominan, o cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. México ha gemido, las naciones están gimiendo. Si te das cuenta, toda esta migración masiva que hay, los problemas que se han desatado en las naciones y la gente huyendo de sus pueblos y la pobreza y la falta de atención y tantas cosas, está gimiendo. O sea, nosotros, gracias a Dios, vivimos acá en el norte, es muy diferente, pero yo me gustaría que fuéramos al sur a ver cómo viven en las sierras, cómo viven en lugares en Chiapas, y es una pobreza extrema, y que llevan años y no son escuchados. Entonces, ¿sabes cuándo lo escuchan? Cuando las campañas políticas, ahí sí, y los proyectos y programas, sí, y siguen en la misma miseria. Cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Oremos que Dios levante gente justa, amadora de verdades, gente temerosa de Dios, que levante Ciros, que levante Danieles, que levante Esteres, que levante hombres justos, no perfectos,
Nadie va a ser perfecto, pero sí podemos aprender a ser justos porque Dios nos hace justos. Dice, cuando un hombre ha encontrado su lugar delante de la presencia de Dios y ha desarrollado una estatura espiritual, pues puede tomar una posición de gobierno. Entonces recibe la gracia para representar también a Dios, para ser embajador. Como decía Elías, vive Dios. Fue a enfrentar a un rey que había corrompido a la nación, que había sequía sobre la nación, había un juicio sobre la nación por la idolatría y la corrupción de este rey, y se levanta un hombre, y Elías lo enfrenta, y Elías es un hombre temeroso de Dios y un hombre justo, y dice, vive Dios en cuya presencia estoy. Antes de estar delante de la presencia del rey Acab, Elías estaba consciente que su vida, todo lo que hacía estaba delante de la presencia de Dios. Entonces podía él enfrentar un gobierno corrupto y fue el hombre que Dios usó. Entonces Dios necesita hombres justos, hombres amadores de verdades, que no nada más, ay, el gobierno, algo, o sea, pues oremos, podemos, y no nomás, la gente cree que orar por el gobierno es bendícelo, Señor, y si hay gente corrupta, bendícelos, Señor, y bendícelos a todos, Señor, y guárdalos. Oye, no, tenemos que también que aprender a orar con sabiduría, no nada más estar bendiciendo y para decirle cumplir a Dios, no, tenemos que aprender a orar con sabiduría, y Dios nos puede enseñar con su palabra cómo orar en diferentes situaciones de acuerdo a lo que está viviendo. Dice, en Apocalipsis podemos ver una trilogía. Apocalipsis, ya estamos hasta acá, como el cielo y la tierra se unen para establecer el reino. Y dice, declara aquí, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea que el fin de la película no va a ser la corrupción y la injusticia. Dios va a traer justicia a los santos. Dios va a traer justicia a los profetas, a los apóstoles. Y el cielo, dice, alégrese el cielo, alégrate la tierra. ¿Por qué? Porque Dios trae justicia. No hay nadie, ninguna autoridad, ningún gobierno que va a estar por encima de la justicia de Dios. No hay nadie. Todos tendremos que hacer frente a la justicia de Dios. Y Jesucristo es nuestra justicia. Nosotros no vamos a pasar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas o justicia, sino por la justicia de Cristo. Cristo en nosotros, somos nosotros la justicia de Dios en Cristo. Entonces, pero Dios nos va a hacer árboles de justicia. Si Él es justicia, nosotros tenemos que aprender a ser árboles de justicia. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, amados, conquistar la tierra de nuestro corazón. La tierra que no haya orgullo, que no haya resentimientos, que no haya autopromoción, que no haya vanagloria. Dios resiste al orgulloso. Eso nos puede hacer caer. El domingo que estuvieron en clase, eso, el orgullo fue lo que derribó a Lucero de la presencia. Era el ángel de mayor preeminencia, podría decirse, y se envaneció. Empezó su propio interés, su propia autopromoción, su propia vanagloria, y cómo fue desechado. Entonces, Dios aborrece lo que es el orgullo, lo resiste. Entonces, Dios quiere que seamos mansos, que seamos humildes y poderosos en Él, ¿sí? Dice, para poder destruir al que deseo necesitamos tener una mentalidad de reino. Si vemos, Dios nos ha estado hablando también a través de los estudios que estamos llevando los domingos, la importancia de la renovación de nuestra mente. Dios quiere que tengamos una mente que trasciende, la mente de Cristo, que tiene principios, que tiene valores, ¿sí? Entonces, es bien importante estar renovados con la palabra, con la verdad, amar la verdad. También dice, debemos prepararnos espiritualmente, ¿sí? Crecer en el espíritu, aprender a movernos en las dinámicas, porque dice la palabra, no va a ser con la espada, el ejército, no va a ser con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. Es que Dios necesita hombres y mujeres de fe que sean desarrollados, ¿verdad?
que tomen su posición en Cristo, que vivan en Cristo, ¿verdad? Y que aprendamos a movernos. Si vemos los problemas, pues parece imposible. Es imposible, o sea, humanamente nadie puede cambiar muchas circunstancias que se ven terribles, pero ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Estos días he estado tan agradecida y cada vez que recuerdo, ¿no? Cómo Dios nos ha preservado, donde la gente decía no se va a poder, pero Dios ha sido fiel. Y no ha sido con la fuerza humana, ha sido con la fe, ha sido creyéndole, ha sido haciendo lo que nos dice que hagamos. Entonces es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que veamos, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto, que podamos ver las cosas como Dios nos mira, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en gracia, que nuestro carácter se desarrolle conforme al carácter de Cristo. Sergio ha estado compartiendo un mensaje muy importante el domingo pasado y estos domingos, ¿no? De cómo Cristo es, que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se hizo humilde. Y cómo Él en su humillación, en su obediencia, ¿verdad? En su momento Dios lo exalta por encima de toda autoridad, en estatura impresionante. ¿Sí? Ahora es rey y señor, pero esa es la manera de Dios. La manera del mundo es al revés. Exáltate, levántate, promuévete, tú en las medios de comunicación, levántate, busca los aplausos, o sea, que todo el mundo vea que tienes, que todo el mundo vea que sabes. Y la promoción es así, busca tus intereses y trabaja por ellos. Pero no, dice Dios, el que quiera ser grande, aprenda a servir, porque los reyes y los gobernantes de las naciones lo hacen al revés. Queremos reinar con Cristo, necesitamos ser mansos, necesitamos ser humildes, necesitamos desarrollar un carácter íntegro y una estatura espiritual, ¿sí? Que nos permita mantener en nuestro llamado y prevalecer. Porque mucha gente dice, no, pues como estoy muy carismático, ¿verdad? Tengo este don y esto me va a abrir puertas. Sí te las abre puertas, pero no te las mantiene. Si no tienes carácter, si el corazón no ha sido tratado, si no hay una madurez y una estatura, el don te lleva a una plataforma, pero no te sostiene. Si la persona es irresponsable, si de mal carácter, bueno, ustedes ya sabrán. ¿Okay? Entonces, sí es importante que crezcamos, ¿no? Bueno, dicen que los deseos sean mayores y más fuertes que nosotros. Por medio de la fe vencemos la oración estratégica, la oración profética, podemos derrotarlos. Hoy en la mañana estábamos orando, estábamos viendo los hombres y mujeres de fe. Y si lees esa lista, ¿no? Pues era la fe. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe alcanzaron promesas, por la fe, por medio de la fe, dice, cerraron bocas de leones, por medio de la fe hicieron huir ejércitos enemigos. Entonces, tú me puedes decir, ay, esta pastora está loca, hermano, está ahí con sus cosas, ¿no? Pues yo tengo fe y yo le creo a Dios, ¿no? Y lo va a hacer a través de los que tengan fe y confianza. Y a lo mejor dices, es que no hice nada, pero a lo mejor la acción de fe que accionaste, la conexión que tuviste, o ayudó a que las cosas, los objetivos se alcanzaran, ¿sí? No necesariamente tienes que estar hasta el frente, simplemente es actuar de acuerdo a lo que Dios te está mostrando. ¿Okay? Hay otro monte, es el de los medios de comunicación. Aquí es donde viene toda la información y ahí esa información es interpretada o la información viene de acuerdo a lo que quiere que la gente interprete, ¿no? De acuerdo al lente que se vea. Y ahorita estamos viendo en este monte de los medios de comunicación, es una batalla impresionante más en estas cuestiones políticas,
Ahí es un chismerío, muchos chismes, muchas difamaciones, muchas medias verdades, muchas palabras que se dice, es un golpeteo de palabras, como de espadas, ¿no? Las bocas, ¿no? Entonces puede ser escrito, puede ser en meme, lo que sea, pero en los montes, el monte de comunicación, pues controla también. Y eso también se ha visto, ¿no? Por eso ahorita muchas gente no creen en los medios de comunicación, por la gran manipulación de la información. Ahí se detiene lo que no quiere que se pase y ahí se nada más se extiende lo que quiere que la gente vea y se maneja la manipulación, la comunicación de una manera estratégica para también controlar las decisiones o el sentir de la gente, manipular a la gente, ¿no? Y eso es común en todas las naciones. Entonces estamos viendo monte de educación, monte de gobierno, el monte de los medios de las artes, aquí viene, y el entretenimiento. Bueno, en estos montes también son bien importantes, porque aquí los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas, ¿no? Ahora todo es arte. Aquí este monte está enfocado a la recreación y al entretenimiento, y acapara la atención de los niños, de los jóvenes, ¿sí? De la gente adulta. Eh, es muy llamativo porque entretiene, ¿no? Entonces, pero vemos como en este monte, pues ha habido un creciente, ha ido creciendo la distorsión de los valores, la violencia, la promiscuidad, dice aquí, la influencia satánica, ahorita están las caricaturas, los programas, se promueve todo lo que es nueva era, ocultismo, se promueve ahorita lo de equidad y género se está promoviendo grandemente. Ahorita ya van a hacer la primera telenovela en México donde la pareja va a ser los hombres y cosas así, ¿no? Todo se va promoviendo mucho, mucho. Entonces lo que antes decía, ay, esto no, pero el rato pues está bueno, y te engancha la trama, te engancha la música. Oye, es tremenda la música, qué bárbaro también. Ahí cuando vas a los negocios o algo así, y estás oyendo la música, es unos espíritus sensuales tan fuertes, sobre todo con el reggaetón, impresionante. La gente, si te ponen a oír la letra, a veces te das con lo que están cantando y la gente, como tiene un ritmo tan sabroso, ¿verdad? Entonces se mete en las entrañas y atrapa el corazón, los movimientos, los niños, y pues sí, ¿sabes cómo cambiaron la cultura? ¿Cómo empezó todo esto? Con la música. La música es una influencia impresionante. No podían cambiar a los jóvenes, o sea, había un sistema educativo diferente. Cuando entraron los Beatles, la música abrió. Entonces la música puede ser de gran bendición. Ahorita los artes también, pero ahora arte es pura pornografía en muchos lugares. Ahorita que se vende mucho la pornografía infantil, el entretenimiento, los juegos de violencia. Ya los papás no tienen control de lo que ven sus niños, con quién están conectados. Tienen amiguitos ficticios, están con internet, y ahí están, y una persona le está hablando tontería y media, pero es la persona que tiene su atención, y les puede cambiar, y si se dan cuenta lo que están viendo los papás, ¿verdad? Y ese es su amiguito, ¿y quién es? Pues no sé, pero es que aquí yo lo conozco por los juegos. Bueno, pues ese va a tener influencia. Esas personas, ellos tienen influencia sobre la juventud. Entonces, estamos viendo cómo estos montes que estamos hablando son montes de influencia social, influencia cultural. Los que dominan esos montes dirigen el rumbo de los valores, el rumbo de las naciones. Por eso en estos tiempos, pues ya ves la sensualidad, la promiscuidad, todo lo que está pasando, que ha afectado familias, está afectado por todas las drogas, todo eso. ¿Qué monte? Pues si no es el de las artes, es el de educación, o sea, todos estos es influencia. Entonces, quien controla los montes, pues controla lo demás, el monte de los negocios, monte de la religión. Aquí ese monte de la religión, pues ¿cuántas religiones? Dios no es una religión, es una relación. Aquí se adora a Dios, pero la gente puede adorar al Dios que quiera.
Pero Dios dice el monte de la casa de Dios, no está hablando, el monte de religión, pues es un monte también, ¿sí? Hay cientos de religiones y hay mucha idolatría y mucha manipulación, entonces pues es otro monte, ¿no? Dios tiene que, no es un monte, es un reino, es un cuerpo, es una relación. El monte de los negocios es el monte del cual todos los otros montes dependen, y más en este tiempo, con la globalización, la economía, ya realmente las leyes y todo eso no están en visión del pueblo, sino de las economías, de los negocios, ¿sí? En base a donde se generen más recursos, y por eso las leyes se hacen a modo, por eso las leyes de equidad y género tienen que ver con los grandes negocios, el aborto, el gran negocio. ¿Sabes qué hacen endulzantes con niños con abortados? Para eso los usan, para investigación, para vender partes y para hacer endulzantes de las grandes empresas comerciadoras que venden en las naciones. ¿Qué? Eso está pasando. El monte de los negocios. Por eso para ellos es tan importante tener influencia en las cámaras y que se siga abriendo el aborto, que se siga promoviendo todas estas leyes, porque es este monte de los negocios que dice que da provisión o combustible a los otros montes. Pero ahorita realmente los legisladores cambian y hacen de acuerdo a quien esté aportando, o los negocios que estén siendo pues más apoyados por sus decisiones. Es decir, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? Que Dios nos dio autoridad, que Dios nos dejó aquí para hacer luz y para establecer su monte, que Dios quiere que nosotros manifestemos su gloria. Si en este monte todo está hacia el mal, por ejemplo, no hay recursos para la iglesia, no hay recursos para la borrachera, hay recursos para las drogas, hay recursos para esto, hay recursos para lo otro, pero aún la gente piensa, para lo de Dios no hay recursos, para lo moral no hay recursos. Entonces este monte está afectando. Ahora, todos estos montes van a afectar a la familia. A fin de cuentas, todo lo que está golpeándose por medio de los diferentes montes es el enfoque, es las familias. Y las familias es a través de la familia donde las bendiciones son transmitidas a las siguientes generaciones o las maldiciones. Entonces la familia es bien importante. Satanás quiere destruir la familia. Entonces la familia depende de quienes controlan estos montes. Entonces sí, por eso es importante, porque no podemos decir, es que a mí no me va a afectar, yo vivo bien, pero tal vez va a afectar a tus siguientes generaciones. Hay una desintegración moral, hay una desintegración familiar. Estamos viviendo esta época, ¿no? Y es a través de estos montes que está viniendo esta desintegración, ¿no? Entonces, fíjate que dice Jesús vino enseñando el evangelio del reino. Y la gran comisión fue de que nosotros, sus discípulos, fuésemos a todas las naciones, predicando y enseñando el evangelio y la cultura del reino. El evangelio del reino, ¿sí? Y el evangelio del reino no nada más es bendición, no nada más es salvación. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las dimensiones del evangelio, donde el reino se manifiesta. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Jesús veía naciones. No les dijo nada más aquí para mi familia y para los de mi colonia y los de mi tierra, no. Jesús veía naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está prometiendo estar con nosotros, ¿verdad? Estamos, de que Él habla, estas palabras han pasado siglos, pero su evangelio sigue siendo predicado en todas las naciones, ¿sí? Pero no nada más es predicar para llevar salvación, hay que discipular. Y ahí es el problema, que la gente a veces no ve la importancia del discipulado.
Por eso ha tardado tanto en que la iglesia crezca y madure, porque mucho bebé, porque no se avanza, porque cada uno, ¿verdad?, se percibe de una manera natural y está batallando. Pero si dispusiera el corazón y fuese discipulado, habría un crecimiento y la iglesia ya tuviera una estatura y impacto social. Entonces, aquí vemos que en los postreros tiempos, esta escritura es bien impresionante, a mí me gusta mucho. Dice la palabra de Dios que la casa, dice que será confirmado, que se acontecerá en lo postrero de los tiempos. Estamos viviendo ya los tiempos, ahí vamos acercándonos a esto, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Está hablando del monte de la casa de Dios. Dios ve monte, la influencia, el monte de gobierno de la casa de Dios, ¿sí? Va a ser confirmado y va a ser exaltado. O sea, este es el fin de la película, lo vemos más adelante. No va a ser los otros montes. Dice, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es una palabra profética que se va a cumplir. Y muchas naciones ya estamos aprendiendo a tomar la palabra de Dios, a tomar las enseñanzas, a volver los caminos de Dios. Se está cumpliendo, ¿sí? Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Nos habla del milenio. Ponte el tiempo del milenio que viene, en unos cuantos años más se va a desatar. Viene este monte de Dios, y todas las naciones vamos a tener que estar bien, yendo a aprender de la ley de Dios, porque de Sión saldrá la ley. Por eso, si te estás dando cuenta en estos últimos tiempos, Dios ha estado hablando que la iglesia, el estado espiritual de la iglesia es Sión, y que necesitamos operar, ¿sí?, en la palabra. Y está Dios, dice, ciertamente volverán los redimidos a Jehová, y volverán a Sión cantando. Sión es la habitación de Dios, Sión es el monte de gobierno de Dios. Necesitamos conocer un poquito más de lo que significa Sión, porque es desde ese monte donde está Dios llamando a su iglesia a operar para enseñar naciones. Última escritura, Apocalipsis 11:15. ¿Sí? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sergio nos hablaba de Jesús, Jesús hombre, hijo del hombre, como Jesús está sentado a la diestra del Padre, como es el Cordero, ¿verdad?, que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, y como Dios de Dios nos hablaba esta semana, como es Jesucristo. Entonces, como Él es el Señor y es el Cristo. Entonces, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Satanás no va a reinar. Su fin es el lago de fuego, y con él todo lo que le siguieron. Nuestro fin es Cristo. Nuestro fin, ¿verdad?, es entrar en su reino y poder ver su gloria. ¿Cómo ven? Creo que estuvo interesante esta clase, ¿no? Y yo quiero, les voy a subir ahí, déjenme pasar nada más estas filinas así en lo que les platico. Un segundito. One moment, please. Estoy haciendo lo apostólico, los apostólicos. Bueno, ahorita busco lo otro. Pero quería comentarles que... Ok, es este. La iglesia se está involucrando más. La iglesia
está viendo toda esta situación de la cual les hablaba. Si no me crees lo que le está diciendo, quiero que nada más veas estas filminas. Esta es una iniciativa que este año me tocó estar en la Ciudad de México, iniciativa ciudadana, pero dentro de esta iniciativa pues se han empezado la iglesia a organizar, y muchos movimientos que están peleando en diferentes montes, pero más en el área de gobierno. Esto nunca lo habíamos visto en la iglesia, pero es porque está pasando que hay muchas iniciativas, ¿sí? Ahorita una de las que siguen golpeando, en ese que viene ahora en septiembre, van a seguirlas metiendo, donde van a penalizar a los padres, quieren penalizar a los médicos y a los ministros de culto que pretendan dar orientación sexual. O sea, si una persona que ya tiene orientación, o un niño, tu hijo tiene orientación sexual y te demanda que porque le está diciendo que eso no está correcto y lo quieres ayudar, el papá podrá ir a la cárcel. Entonces, hay iniciativas muy fuertes que están ahorita golpeteando en nuestra nación, ¿no? Y que les van a quitar aquí, si se aprueba esta iniciativa, que la van a volver a meter, si se va a penalizar, ¿sí? Por orientar a un menor en su identidad sexual. Los padres van a perder sus derechos, padres les están quitando a sus hijos. Entonces los padres el Estado va a limitar a los padres. La libertad religiosa va a empezar también a ser quitada. Dice, como impartidor de justicia, tu función se vería orientada a no por principios, sino por ideologías. O sea, todo ya, ni siquiera la ciencia, ni siquiera lo que toda la vida, por ejemplo, la ciencia de que un hombre o un niño nació esto, los órganos, eso no va a valer. Todo lo que va a permear es una ideología. Se dan cuenta cómo ahí en la mente logran meter una idea, y de esa idea arman un argumento, y eso se vuelve una verdad, que aunque no sea verdad, pero te la voy a imponer. Esto es lo que está pasando en estos tiempos. La educación de tus hijos quedará sujeta a personas ajenas a tu forma de pensar. Si ahorita este año los libros de texto van a llevar esta ideología, te van a obligar. Estados Unidos ya están obligando a los padres y otros países, ¿sí? Y los niños que no quieren, o se los quitan a los padres o los corren de las escuelas. Vas a ser criminalizado por tu forma de expresarte, de ejercer tu profesión y manifestar tu fe. Quieren penalizar las terapias de conversión, si es hacia los heterosexuales. Eso sigue lo mismo por esto, ¿no? A los diputados, fíjense ahorita, bueno, esto pasó en el mes de marzo, por ahí estuvo esto, estaban viendo las leyes, ver qué eran que estaban viendo cuáles leyes eran de, como ese apto impacto, ¿no? Cuáles eran los delitos graves, ¿sí? Por ejemplo, la corrupción no era un delito grave. La habían cambiado la ley para que la corrupción no fuera delito grave, entonces pues todo eso se escapaba, ¿no? Entonces, dentro de las luchas estaban esto, que el abuso sexual no era un delito grave. Y estamos viendo que en México, de los países con más abuso sexual, más delincuencia, daño hacia los niños. Entonces decía, bueno, vale más la gasolina que la vida de un niño. Entonces, Levanta tu Voz ha sido parte de este proyecto de iniciativa ciudadana, donde cuando surgen estos tipo de situaciones que las leyes quieren cambiar, se levanta la voz para que la sociedad se entere, porque mucho de esto ha pasado, porque la sociedad no se entera. Entonces ahorita, por ejemplo, hay una iniciativa que sean matrimonios temporales, o sea, pues el matrimonio pues es un contrato de unos meses y no funciona, no se le da el valor. Otra cosa, pues los matrimonios igualitarios, ¿no? Están dale que te dale en todos los estados, y ahorita pues se está adorando mucho. O sea, tal vez muchos no estén enterados, pero nos está llegando la información, y a través de a veces grupos de mujeres, o tenemos cada vez al mes oración, pues tratamos de orar, pero son cosas que a veces se presentan de un día para otro, ¿no? Entonces, aquí en contra, por ejemplo, aquí en este lugar se protegió el matrimonio, no se permitió que
que pasara, 9 votos en contra, 7 a favor, 2 abstenciones. Entonces, se oró, se actuó, no nomás es orar, sino actuar. Gente estuvo presente, se habló con legisladores, o sea, es un trabajo que la iglesia nunca había hecho, pues, ¿ven? Vemos cómo Dios estaba preparando a gente, entonces, pues, se logró preservar. Estas leyes, por ejemplo, esta persona, pues, ya está, qué penas, si aguantan fuerzas, pero sigue manejando, él está a cargo de la Cámara de Diputados, ¿no? O no, del Senado, los senadores, entonces creo que está al cargo del Senado, una de esas cámaras. Entonces, él es el que está tratando de legalizar todas estas leyes, el aborto, la sexualidad irresponsable, el adoctrinamiento escolar y la ideología de género. Este hombre, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Pero si logra pasar estas leyes, pues él se muere y ya. Y lo que le va a dejar a las generaciones, él no lo va a ver. Cree que está bien. Acuérdate que el enemigo es astuto y es engañador. Entonces, esta iniciativa, pues, dice, representa el asesinato de una generación. Entonces, igual, ha habido en otros lugares, ¿no? Ayer, en varios lugares, varios estados, el matrimonio temporal, el aborto, todo esto. Y es una batalla, pero si te das cuenta, ahorita a través de estos medios o diferentes asociaciones civiles, a través de los católicos, a través de los cristianos, se empieza a trabajar y entonces esto ha detenido, pero pues detiene por un tiempo, pero necesitamos estrategia, necesitamos oración, necesitamos guerrear también en estos puntos. No, a gente no da importancia a la oración, pero hoy no pasó una ley, ahorita se va a pasar, que también, ¿dónde fue? Creo que Veracruz o en Yucatán, Mérida, Yucatán. Hoy, 3 meses atrás, trataron de pasar la ley del matrimonio igualitario, no pasó. Dice, nunca ha sucedido que en un mismo año vuelvan a intentar. Bueno, 3 meses después vuelven a intentar lo mismo y no volvió a pasar, pero se estuvo orando. O sea, la iglesia se presentó y estuvieron ahí con pancartas y la sociedad no quiso y no pudieron pasarlo. Entonces, si no actuamos, si nos quedamos cruzados de brazos, ¿verdad? Bueno, entonces después no lloremos, ¿no? Porque el injusto seguirá gobernando. Esta ley es muy peligrosa, la de Temístocles Villanueva, una iniciativa donde presenta que si un niño se siente niña o si una niña se siente niño, pueden ir a cambiar su acta de nacimiento. Y entonces también les van a decir, bueno, pues ahora empiecen los tratamientos de hormonas y empiecen las terapias y todo eso. Ellos no nomás hay cambio el acta, no, los van a inducir a que empiecen ya sus tratamientos porque ya está pasando en lugares así. Entonces, es tan peligroso porque destruyen la vida. Por ahí anda un video de una persona, un hombre mayor, que también de pequeño, la abuelita lo vistió de niña, le vistió moradito y se sentía raro, pero esto acto lo afectó tanto y con eso la abuelita le aplaudía, ganada aceptación, después fue abusado, le cambiaron el género y luego regresa a su original. Dice, están haciendo niños de esta manera, o sea, quieren crear niños, destruir sus vidas, crearlos. A mí yo lo viví, dice, y es terrible lo que están haciendo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Este tema. Mira, estos son niños. Este es un niño de 11 años. Es un icono, es un ídolo ahorita, es la mayor representación de los niños transgénero. Ahorita, el mes pasado, se presentaron 2 niños transgénero en la Cámara de Diputados. El presidente sacó a un grupo fíjense qué tan fuerte. Hicieron el mes ¿el mes de qué? Del orgullo gay. No era el día del soldado, no era el día del maestro, no era el día del padre. El mes completo, todo el mes hubo festividades, hubo presentaciones, hubo de todo. Pintaron calles, presentaron a los niños, fue cuando más, o sea, lanzaron todo al asador. Y aquí lo que estaba ocurriendo en el Distrito Federal, ¿no? De que hablaba la secretaria de Educación, bueno, la que gobierna el Distrito Federal,
que los niños ya iban a poder ir de falda. Habló la sociedad y le echaron para atrás. O sea, cuando la sociedad despierta y dice, ¿sabes que esto no es correcto? Pues se retiran. Esto es lo que pasó hoy en Yucatán. El Congreso de Yucatán mantiene el matrimonio natural, lo que no pasó en Baja California. Hace como 2 o 3 semanas, Baja California Sur, pues ya autorizó el matrimonio entre las dos parejas. Entonces, hay algo, la iglesia no podemos estar, ¿verdad?, nomás así viendo y observando y viviendo sin darnos cuenta que nos toca estar como atalayas, que nos toca hacer nuestra parte, ¿sí? Por lo menos orar y buscar dirección. Este viernes que entra vamos a estar orando, ya nos toca la oración por la nación. Los invito a reunirnos, a responderle a Dios, ¿no?, a lo que Él está. Próximamente hay un congreso en Guadalajara, en Monterrey, también un congreso, 3 días va a estar allá, sobre iniciativa ciudadana, que gracias a Dios me da gusto que ya se esté movilizando la iglesia en esta rama. Y por último, les voy a mandar a través de sus, lo voy a subir en el WhatsApp, Segundo, que era muy importante para nosotros. Esto, este video ahorita, hace rato lo estaban pasando en vivo, es de Aarón Lara. Él estuvo en Colombia hace 2 o 3 semanas, estuvimos orando por Colombia, porque fue una reunión internacional de la OEA, donde escuchan a la sociedad y donde todos estos puntos se tratan. Y te está dando un reporte de lo que sucedió. Está muy emocionante, hay muchas cosas bien importantes que quisiera que lo escucharas. Esto es lo que está pasando, estos todos son nuestros tiempos, y creo que el tema que hoy vimos, necesitábamos verlo, ponerle atención, y que ahorita con el informe que va a dar Aarón, que después tú escucharás, te vas a dar cuenta cómo ya la iglesia está participando. Ahí tuvieron que ser estratégicos, hubo mucha oposición, hubo mucha manipulación, pero está un reporte muy, muy, muy tremendo, y esos son los tiempos. Necesita la iglesia gobernante, la iglesia entendida en los tiempos, la iglesia que discierna, la iglesia con unción apostólica y profética. Si nos quedamos con la iglesia carismática y de ovejas y nada más, pues sin sabiduría y entendimiento, pues el mal seguirá avanzando. Pero necesitamos pedirle a Dios sabiduría como padres. Tal vez no te manda Dios el gobierno, pero si eres un padre, si quieres, necesitas ver por tus siguientes generaciones, que Dios nos despierte a la oración. Vas a ver cosas que se lograron en este evento, cosas que enfrentaron, ¿verdad? Y pues estos son los tiempos. Y ahora vemos un grupo de líderes de diferentes naciones que se están despertando, están haciendo frente, gobiernos están haciendo frente a estas ideologías y se están parando delante de asociaciones, y probablemente el año que entra sea en la ONU, y que ya no se pueden quedar callados, sino que necesitamos apoyarlos en oración. No, si ya no, los cristianos deben meterse. Por eso el mundo está como está, porque metimos la cabeza en un agujero. Pero gracias a Dios por estos hombres y mujeres que están invirtiendo de su propio dinero para ir a buscar, ¿verdad?, ser escuchados. Dios ha hablado que la iglesia es una voz. Bueno, gracias, porque ellos de alguna manera, si te dan 2 o 3 minutos, pues saber hablar que tienes que hablar, y que Dios haga lo que tenga que hacer. O sea, pero Dios lo que espera es fe, espera gente que le creamos, y que podamos ser instrumentos de justicia para que nuestra nación, ¿verdad?, para que nuestra tierra pues cambie. Queremos un México mejor. Yo no sé cuántos años nos queda de vida, pero por lo menos ayudar a que las cosas cambiar para bien, o ser influenciados para que cada quien se levante, ¿verdad?, y cumplamos nuestro llamado. Bueno, pues gracias
Gracias por escuchar. Aquí acabamos este tema, ya entraremos al próximo tema, pero creo que se fue concretando, ¿no? Hasta estos tiempos, y pues necesitamos discernir los tiempos, ser entendidos en los tiempos y cómo responder en estos tiempos con la gracia y el favor de Dios. Padre, te doy gracias por cada alumno que hoy se conectó. Gracias por la atención que han puesto a esta enseñanza. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos. Señor, ayúdanos a descubrir el llamado de los tiempos que estamos viviendo y, Señor, saber responder. Señor, cada uno, Señor, tenemos parte, Señor. Cada uno, como ese niño que cuando hubo esa multitud que tenía hambre, que, Señor, le dijiste a los discípulos que los alimentaran. Fue un niño el que trajo la provisión, Señor. Con 3 peces y unos cuantos panes, Señor. Tú puedes alimentar multitudes, tú puedes traer provisión, Señor. Señor, no es la cantidad, es la fe, es el poder responder, es el poder ofrecerte lo que tengamos y ponerlo en tus manos. Que tú lo multiplicas, que tú haces que las cosas, Señor, se obren para bien, Señor. Bendecimos a también estos hombres y mujeres que han estado luchando en los congresos, que han estado luchando en las cámaras, que han estado yendo y viviendo, Señor. Dales favor, dales gracias, Señor, y que cada vez vaya más corazones y oídos abiertos, Señor. Señor, y se empiecen a preparar, Señor, para que podamos poner en los siguientes gobiernos hombres justos, amados de verdad, Señor. Señor, que en este estado que se está ahorita, pues, viendo las elecciones ya para hasta ya las que vienen, Señor, que empecemos a preparar, que la gente empiece a ver hacia adelante, que no espere última hora a querer alcanzar algo que nunca se trabajó, que nunca se preparó, Señor, ese equipo, Señor. Despierta a la iglesia para que se preparen hombres, Señor, con visión, con carácter de reino, Señor, para tomar lugares en la educación, en los medios, Señor, en las artes, Señor, para hacer influencia en los gobiernos, Señor, en los negocios, Señor, y que podamos manifestar lo que es tu reino, Señor, y tu justicia a través de estos montes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y nos pedimos si nos pueden acompañar. El viernes vamos a estar orando. Ya ahorita yo creo que lo que tenemos que orar, ya tenemos un panorama muy importante, ¿verdad? De la situación, pues le entramos de lleno. A veces es un día de pura adoración, a veces la alabanza es un arma de guerra. Entonces estaremos alabando, adorando, decretando, no sé. Prepara tu corazón y sé parte de ese ejército que Dios te levanta. Amén. Bueno, pues gracias. Bye bye. Nos vemos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, igualmente. Bueno. A ver, vamos a poner el Facebook.